Y la Comisión Nacional de Emergencias contabiliza 35 incidentes por lluvias durante este domingo. La mayor afectación se presentó en Guanacaste. Jesús Chacón, regresamos con usted, quien nos amplía esta información. Adelante. Así es, Melissa, gran cantidad de incidentes que se presentaron durante este domingo tras fuertes aguaceros, pero comenzamos de inmediato en el sector de Cartago, justo en la Florencio del Castillo. Bueno, la carretera se convirtió en un río, prácticamente quedó inundada luego de los fuertes aguaceros. El sistema de alcantarillado de esta autopista que colapsa no logra drenar la gran cantidad de agua y estuvo provocando, bueno, pues alguna situación incómoda para los conductores en este sector. Bastante de la inundación que se presentó y que se observa en imágenes. Prácticamente toda la tarde estuvo lloviendo en el sector de Cartago y esto provocó que, bueno, pues la gran cantidad de lluvia provocara este incidente que vemos en imágenes, lluvias que inundaron este sector de la Florencio del Castillo, y con esto, bueno, pues afectaciones que se han presentado en estos sectores. Vamos a otro de los puntos, justo en Guanacaste, donde se estuvo presentando también mucha afectación y, como usted lo decía, mayoritariamente donde se dio la afectación más grande. Vemos en imágenes, bueno, pues esto es en el sector de Nicoya. Vecinos de Copal, bueno, enfrentaron esta situación. Lo que debía ser un simple traslado médico se convirtió en una verdadera odisea en Copal de Nicoya, en Guanacaste, donde los vecinos se vieron obligados a cruzar alzado a una persona en silla de ruedas por el cauce de la quebrada Murciélago, ante la ausencia de un puente peatonal o vehicular que sea seguro. Las imágenes, bueno, muestran lo que varios lugareños hacen, ¿verdad? Cargar al paciente entre agua y el lodo para poder llegar al otro lado, exponiendo al riesgo de resbalones y también a la fuerza de la corriente. En ese momento, esta situación se agrava cada vez que llueve, ya que aumenta el caudal y deja prácticamente incomunicadas a las familias de la zona. Testigos relataron que inclusive una ambulancia de la Cruz Roja intentó ingresar al lugar, pero quedó atrapada en la quebrada, lo que evidencia pues las situaciones que se enfrentan estos vecinos nicoyanos en este sector, y que es el único paso. Con el aumento de las lluvias, pues el caudal de este mismo también aumenta y provoca que los vecinos no puedan pasar en este punto, y también en muchas de las afectaciones que han tenido, que como lo decíamos, Guanacaste suma la mayoría de esos 35 incidentes reportados por la Comisión Nacional de Emergencias. Otros puntos también que se han presentado, bueno, pues su mayor afectación es en el sector de Nosara, y lo vemos en imágenes, pues calles completamente anegadas ante la gran cantidad de lluvia que se presentó en el lugar y que también fue muy constante durante prácticamente horas de la noche del sábado. Se estuvo presentando madrugada del domingo, y así todo este fin de semana estuvo presentándose fuertes aguaceros que saturaron los suelos y que provocaron pues estas inundaciones que vemos en imágenes. Personas que pasan en sus motocicletas, bueno, pues ayudando a otras personas que también se encontraban pues incomunicadas en los otros sectores ante la gran corriente de agua en ese sector, en el sector de Nosara, que como lo decíamos, uno de los puntos también bastante afectados tras esos fuertes aguaceros. Vemos el punto de Guanacaste, varios lugares donde se dio la afectación, donde la Comisión Nacional reporta la mayor cantidad de incidentes, principalmente en Santa Cruz, donde se da el desbordamiento de ríos, quebradas y el colapso del sistema del alcantarillado. También en este punto de Guanacaste se dio el desbordamiento del río Chombo y la quebrada seca en Coajiniquil de la Cruz. Además se dio el desbordamiento del río Zapote en Santa Cruz, lo que generó anegamientos en carreteras principalmente. Vemos también el punto de Nicoya, porque acá, bueno, un conductor tuvo que pasar con su moto en medio de esta crecida del río, que bueno, es una situación bastante complicada para estos vecinos, un poco riesgosa, pero es parte también de lo que deben de vivir estas personas, pues para seguir con su día a día. La gran cantidad de agua en el sector inundó la carretera, y este mismo pues decide bajarse e ir llevando la motocicleta él ante la fuerza también de la corriente que se presentaba en ese momento. Imágenes que, bueno, relatan y muestran parte de esa situación, afectación mayoritariamente en estos sectores de Guanacaste que se vieron bastante anegados. Vemos en el punto también en Sámara, calles completamente anegadas, convertidas en ríos luego de que
también el desbordamiento de quebradas pues provocara que esta misma se desbordaran, llegara hacia algunos puntos, por fortuna no a las viviendas ni provocando afectación a los lugareños de este sector, pero que sí estuvo generando pues atenciones directas más que todo en las partes de las carreteras donde lamentablemente se estuvo dando la mayor afectación, conductores que debían manejar con un poco más de precaución ante las grandes inundaciones que se presentaban en este punto y que estuvo pues afectando el tránsito de las personas que se movían a lo largo de la provincia guanacasteca con los diferentes incidentes. Vemos en el sector de Santa Cruz porque también fue uno de los puntos más afectados, ya lo decía la Comisión Nacional de Emergencias, pues el desbordamiento de lo que es el río Zapote fue lo que generó la mayoría de anegamientos en carreteras principales de Santa Cruz, así como también otros sectores. Acá el punto de esta lluvia sí llegó a algunas viviendas provocando afectaciones pues no tan grandes, pero que de igual manera estuvo generando esos incidentes. Actualmente en nuestro país solo queda un albergue temporal abierto y es justo en el sector de Santa Cruz en Guanacaste, donde permanecen 14 personas, esto tras las lluvias que se han presentado durante los últimos días y que durante este fin de semana, inclusive este domingo, afectó mayoritariamente estos sectores de lo que es Santa Cruz. Y ahora nos volvemos a ir al sector de Cartago, porque uno de los puntos donde estuvo presentándose bastante lluvia, ya lo veíamos en la Florencio del Castillo, y ahora esto es en el sector de donde se está construyendo el paso elevado en Taras, La Lima, donde se da el desprendimiento, un deslizamiento de este material, y es parte de lo que estuvo generando pues la preocupación de algunos conductores de que esto pues cayera sobre sus vehículos o que provocara algún accidente mucho más grande. Ya el Ministerio de Obras Públicas y Transporte se refirió a los hechos sobre que la saturación de los suelos en este sector estuvo provocando prácticamente que esta misma cediera ese terreno, pero que sin embargo esto no comprometía directamente la construcción de esta carretera, ya que esta misma se encontraba ya con las bases instaladas, y esta tierra pues es una que se encontraba aledaña a donde se realiza la construcción de esta calle, pero que de momento sí era importante pues tomar la prevención ante los deslizamientos que se están realizando y que esto podía provocar en cualquier momento alguna situación, por lo que se realizó el cierre de uno de esos carriles para evitar que esto pudiera provocar un accidente más grande con los vehículos. Llamar a la calma a la población, los dueños de la vía. Lo que sucedió es que el material que está a la espalda del muro de retención del carril que va decidido hacia Cartago, por la saturación de los suelos con esta lluvia durante los últimos días, se desahogó. No hay nada que preocuparse. Aquí tenemos una pantalla de pilones que transfiere toda la estructura del carril que va de San José hacia Cartago. Lo que estamos procediendo a hacer en coordinación con la Policía Municipal y la Policía de Tránsito es a resguardar el paso por el espaldón del carril que va en sentido Cartago hacia San José. 35 incidentes que dejan estas lluvias durante el domingo y que es parte también de lo que se ha estado trabajando por la Comisión Nacional de Emergencias, dar pues ese monitoreo a estos sectores donde se ha presentado mayoritariamente esas afectaciones, sectores de Guanacaste, ya lo veíamos, y también Cartago, algunos puntos donde se estuvo dando afectaciones por fuertes aguaceros. Jesús, gracias por este amplio reporte.